Bueno, en este video lo que vamos a aprender va a ser a identificar los cables aptos para una instalación eléctrica fijas o instalación eléctrica de uso residencial o domiciliario. Esta identificación o codificación de colores de conductores o cables va a estar bajo la reglamentación de la AEA, bajo la norma IRAM. La sigla AEA hace referencia a la Asociación de Electrotécnicos Argentinos. Antes de empezar a clasificar los cables según los colores, vamos a mencionar qué es un cable. Un cable o conductor está formado por varios filamentos. En este caso tenemos varios filamentos conductores. ¿Qué nos dice los filamentos o la sección del conductor? Nos dice que cuando mayor es la sección del conductor, en este caso de cobre, mayor va a ser la capacidad de carga que va a soportar este cable. Entonces tenemos que este cable tiene el conductor central y tiene una envoltura termoplástica en PVC que recubre el conductor. Este es el cable. Vamos a mencionar los cables normalizados según esta normativa. El primer cable o línea es el color marrón. El color marrón es la primera línea, también conocido como fase. Prohibido decir positivo, es fase. En corriente alterna manejamos las líneas como fase, se identifica fase. Tenemos el segundo o la segunda línea, en este caso es el color negro. La tercera línea, si ustedes se fijan, el cable tiene identificaciones. Todos los cables que estén bajo la norma IRAM o bajo la reglamentación vigente tienen que tener las identificaciones, donde cada identificación nos da la información y la característica del cable y con el sello IRAM de aprobación. Tenemos la fase 3. Y el cable o conductor color celeste hace referencia al conductor del neutro. Y el cable verde y amarillo hace referencia al cable de protección, con su simbología de puesta a tierra. ¿Tá? El cable de protección que va conectado a la jabalina o pica. Bien, tenemos acá el sistema trifásico con neutro. Tenemos la trifásica, donde la primera línea, L1, L2 y L3, neutro y el cable de protección, verde y amarillo. Para las instalaciones eléctricas es esencial utilizar estos tipos de colores de cable. Acá tenemos un caso donde tenemos la línea trifásica, que está compuesta por L1, L2 y L3, y neutro y tierra. La verdad es que yo no sé cuál es cuál, pero la reglamentación me dice que si yo tuviese una instalación preexistente con la alimentación de un mismo color, lo que yo puedo hacer por fuerza mayor es identificar con las cintas de identificación. En este caso tengo dos cintas de color azul y verde y amarillo, lo cual existe en la cinta de color de fase marrón, negro y rojo. Yo no las tengo ahora,
Pero si tuviéramos una instalación de esta característica, la reglamentación nos dice que nosotros tenemos que identificar en cada extremo de los conductores, identificar con una marca. En este caso puede ser por medio de cinta. Yo podría identificar el neutro, podría identificar la tierra. De la misma manera podría ser la fase. Tendría que identificar. Puede ser por cinta o por identificadores. En este caso le puse un identificador anillo. ¿Tá? Nos da la opción, la reglamentación, que si estuviéramos o si estuviera una instalación vigente en esta característica, hay que identificar los cables en cada extremo. Caso contrario, utilizar los colores normalizados en instalaciones eléctricas fijas. ¿Tá? Es muy importante que se acostumbren a utilizar los colores normalizados, ¿no? y que los cables tengan las identificaciones que esté bajo la normativa. ¿Tá? Esto es por un lado. En un sistema trifásico tengo las tres fases y el neutro. Cualquiera de las tres fases puedo formar una tensión monofásica. Si yo utilizo la fase T o la línea 3 con un neutro, tengo una tensión monofásica. Si utilizo la fase R o línea 1 con el neutro, tengo una tensión monofásica. Si utilizo la fase 2 con el neutro, tengo una tensión monofásica. Cualquier fase que utilice con un neutro, voy a obtener una tensión monofásica. Las tensiones monofásicas por lo general son tensiones que se utilizan para instalaciones eléctricas fijas. Bien. En condición, si tuviera una instalación eléctrica trifásica, tendría las tres fases y el neutro. Y la tierra, que es obligación del propietario de poner la puesta a tierra. Tuviera las tres fases y el neutro. Cualquiera de las fases podría utilizarlo, cualquiera de las tres fases podría tomar 220 volts como acabamos de mencionar anteriormente. Bien, acá tenemos las líneas, las tres líneas, y si yo tuviera que identificar el cable de retorno, puede ser el retorno de una lámpara de iluminación o puede ser los cables de señales de comando o de contactor o de relé. ¿Qué cable utilizaría? En la realidad podría utilizar cualquiera de estos colores de fase. Según la normativa me dice que por fuerza mayor yo puedo utilizar cualquier color de fase. Lo que no puedo utilizar son los colores de puesta a tierra ni el color celeste. Esos son los colores que no puedo utilizar. Pero sí me permite utilizar cualquier color de fase, siempre y cuando el cable que yo utilice, que sea de fase, esté identificado en cada extremo, como en este caso. Tengo la identificación en un extremo y en otro. Puede ser con cinta o puede ser con identificadores. En este caso es un anillito. Tiene que ser algo de que perdure en el tiempo. Bueno, ahora tenemos un cable. Otro cable que no está permitido para instalaciones eléctricas fijas. Tenemos el cable multipolar con aislante y envoltura en PVC. IRAN 247 categoría 5, popularmente conocido como cable tipo taller o cable TPR.
Estos cables no están permitidos en instalaciones eléctricas fijas, dentro de cañería o cable canal, o en bandeja. No se puede utilizar en ninguno de esos 3 puntos mencionados, en cañería, en cable canal o en bandeja. Tampoco enterrados, son cables que no están aptos para instalaciones eléctricas. Pero sí están permitidos en instalaciones portátiles, como conexiones de electrodomésticos y herramientas de mano. Estos cables están permitidos únicamente para ese tipo de utilidad. Bueno, ahora tenemos un cable de tipo subterráneo que está bajo la norma IRAM 2178-1, cable subterráneo y instalaciones al aire montado sobre bandejas. Lo que hay que tener en cuenta acá es, se ven que acá dice, en este caso es un cable multipolar de 5 conductores. Es un cable multipolar de 5 conductores. Vamos a ver, es de 4x6. 4x6 más P. 4x6 más tierra. Nos dice acá, de 6 milímetros. Y nos da toda la característica del cable, ¿no? Y el sello de aprobación. Este es lo mismo. Acá nos dice el lote de fabricación, la cantidad de metros que tiene. Son datos característicos del cable. Esto es todo, es una explicación más conceptual que una enseñanza, porque hay gente que ya conoce, trabaja del oficio y parece que esto es bastante común. Pero esto es para las personas que recién se están iniciando en el área eléctrica y es necesario tener en cuenta que las normativas eléctricas requieren de su utilización. ¿Tá? Así que desde ya un saludo grande y espero que esto le pueda servir a alguien. Saludos y hasta luego.